Hermanos y hermanas, bienvenidos a vuestro canal. Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Lo glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro mundo y del mal que puede generar nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar, pero a quien Él desvíe, nadie lo podrá guiar. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, el único, sin asociados. Y atestigo que Muhammad es su siervo y su mensajero. Y atestigo que Jesús es su siervo y su mensajero. Oh Allah, bendice a Muhammad, y bendice a su familia, y bendice a sus compañeros, y bendice a todos aquellos que siguen su guía hasta el día del juicio final. Hermanos y hermanas, en el vídeo anterior hablé de la personalidad de Jesús, la paz de Dios sea con él, según el Islam. En este vídeo voy a hablar sobre quién fue Jesús real según la Biblia. ¿Quién fue Jesús real? Jesús es Dios. ¿Jesús es el Hijo de Dios? ¿O solamente Jesús fue un ser humano enviado por Dios para guiar a la gente al camino recto y al sendero correcto? Hermanos y hermanas, entonces sigan este video hasta el fin para que tengan la verdad sobre quién fue Jesús real según el Islam y también según la Biblia. Hermanos y hermanas, tengamos temor de Allah, pues la piedad es la mejor prevención y el camino más recto que debemos seguir. Pedimos a Allah que perdone nuestros pecados y que nos proteja de la pandemia. Saludos y nos vemos en el próximo video. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Quién fue el Jesús histórico real? Jesús es Dios. La naturaleza de Jesús. El mensaje de Jesús. Jesús es una figura que es amada por miles de millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, hay mucha confusión alrededor del estatus de esta personalidad colosal. Ambos, musulmanes y cristianos, tienen una alta estima por Jesús, pero sus puntos de vista difieren. Las cuestiones planteadas en este artículo tienen por objetivo llegar al centro de las controversias que rodean a Jesús. Algunos versículos ambiguos de la Biblia pueden ser erróneamente aplicados para mostrar que Jesús es divino en alguna forma. Pero si miramos los versículos claros y directos de la Biblia, vemos una y otra vez que se refieren a Jesús como un ser humano extraordinario y nada más. Lo que surge cuando consideramos los hechos históricos y lógicos sobre la vida de Jesús es la prueba concluyente, no solo de que Jesús no puede ser Dios, sino que él jamás proclamó serlo. A continuación, exponemos 5 líneas de razonamiento que clarifican este tema a través de la propia Biblia y, por lo tanto, nos permiten descubrir al Jesús real. 1. Jesús nunca se llamó a sí mismo Dios. La Biblia, a pesar de haber sido cambiada y adulterada con el tiempo, contiene muchos versículos en los que Jesús habla de Dios como una persona separada de sí mismo. Estos son solo algunos de ellos. Cuando un hombre se expresó de Jesús como buen maestro, él le contestó, Marcos 10 y 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. En otra instancia, Jesús dice, Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús habla de Dios como un ser separado de sí mismo. Juan 20:17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles.
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En este versículo él afirma que fue enviado por Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si Jesús fuera Dios, le habría dicho a la gente que lo adorara a él, pero hizo lo contrario y desaprobó a cualquiera que lo adorara. Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si Jesús hubiera afirmado que era Dios, entonces habría cientos de versículos en la Biblia que lo mencionan, pero no existe ni un solo versículo en toda la Biblia en el que Jesús diga: yo soy Dios, adórenme. 2. Jesús como Hijo y Señor. En ocasiones, Jesús es mencionado como Señor en la Biblia, y en otras ocasiones como Hijo de Dios. Dios es llamado el Padre, así que, al poner estos nombres juntos, se podría afirmar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero, si miramos cada uno de estos títulos en contexto, encontraremos que son simbólicos y no deben ser tomados literalmente. Hijo de Dios es utilizado en el hebreo antiguo para una persona recta. Dios llama a Israel su hijo. Éxodo 4:22. Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. David también es llamado hijo de Dios. Salmos 2:7. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. De hecho, cualquiera que es recto es mencionado como hijo de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Del mismo modo, cuando la palabra Padre es utilizada para referirse a Dios, no debe ser tomada de manera literal, sino como una forma de decir que Dios es el creador, proveedor, sustentador, etc. Hay muchos versículos para que entendamos este significado simbólico de la palabra Padre. Por ejemplo, Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Jesús a veces es llamado Señor por sus discípulos. Señor es un término utilizado para Dios, y también para la gente que ellos tenían en alta estima. Hay muchos ejemplos de la palabra Señor utilizada por la gente en la Biblia. Génesis 43:19-20. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad descendimos al principio a comprar alimentos. También, en otras partes de la Biblia, Jesús es incluso llamado siervo de Dios por los discípulos. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. Esto muestra claramente que cuando Señor se utiliza para referirse a Jesús, es un título de respeto y no de divinidad. 3. La naturaleza de Jesús. La naturaleza de Jesús fue totalmente diferente a la de Dios. Hay muchas partes de la Biblia que subrayan esta diferencia. Dios es omnisciente, y Jesús mismo admitió que no lo era. Esto puede verse en el siguiente pasaje donde Jesús dice, Mateo 24:36, pero del día de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Dios es independiente y no necesita sueño, comida ni agua. Jesús, sin embargo, comió, bebió, durmió, y dependió de Dios. Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Otra señal de la dependencia de Jesús a Dios, es que él le rezó a Dios. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando. Esto muestra que el mismo Jesús buscó ayuda de Dios, siendo Dios aquel que responde las plegarias, y, por lo tanto, no necesita rezarle a nadie. También Jesús dijo, Juan 14:28, he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. La Biblia aclara que Dios es invisible, y no es un ser humano. Éxodo 33:20. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Juan 1:18. A Dios, nadie lo vio jamás. Números 23:19. Dios no es un hombre, para que mienta. Ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Oseas 11:9. Porque Dios soy, y no hombre. Al contrario que Jesús, fue nombrado como un hombre. Juan 8:40. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Hechos 2:22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales,
que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, Jesús fue un hombre, que fue visto por miles de personas, por lo tanto, no pudo ser Dios. Además, la Biblia deja claro que Dios es demasiado grande, para estar dentro de su creación. 2 Crónicas 6:18. Mas, es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. De acuerdo a este versículo, Jesús no puede ser Dios viviendo en la tierra. También, la Biblia llama a Jesús un profeta. Mateo 21:11. Y la gente decía, este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Así que, ¿cómo pudo ser Jesús, ser Dios y ser el profeta de Dios al mismo tiempo? Eso no tendría sentido. Adicionalmente, la Biblia nos informa que Dios no cambia. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Jesús, sin embargo, pasó por muchos cambios en su vida, como edad, peso, estatura, etc. Estas son solo algunas de las pruebas dentro de la Biblia, que aclaran que la naturaleza de Jesús y de Dios, son completamente diferentes. Algunas personas pueden afirmar, que Jesús tuvo tanto una naturaleza humana como una divina. Esta es una afirmación que, Jesús nunca hizo y que contradice claramente la Biblia, la que sostiene que Dios tiene una sola naturaleza. 4. El mensaje de Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento, como Abraham, Noé y Jonás y otros, nunca predicaron que Dios sea parte de una Trinidad, y o creyeron en Jesús como su Salvador. Su mensaje era simple, Dios es uno y solo. Él merece tu adoración. No tiene sentido que Dios enviara profetas durante miles de años con el mismo mensaje esencial y luego, de manera repentina, dijera que Él está en una Trinidad, y que debes creer en Jesús para ser salvo. La verdad es que Jesús predicó el mismo mensaje que los profetas del Antiguo Testamento. Hay un pasaje en la Biblia, que realmente subraya su mensaje central. Un hombre se le acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Marcos 12:28-29. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Así que el más grande mandamiento, la creencia más importante según Jesús, es que Dios es uno. Si Jesús fuera Dios hubiera dicho, yo soy Dios, adórenme, pero no lo hizo. Él solo repitió un versículo del Antiguo Testamento confirmando que Dios es uno. Algunas personas afirman que Jesús vino para morir por los pecados del mundo, pero consideren la siguiente declaración de Jesús. Juan 17:3-4. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús dijo esto antes de ser arrestado y posteriormente llevado para ser crucificado. De este versículo queda claro que Jesús no vino a morir por los pecados del mundo, ya que terminó el trabajo que Dios le había encomendado, antes de que lo arrestaran para su crucifixión. Según el cristianismo, Jesús también dijo, Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. De acuerdo a esto, no tenemos que creer en la Trinidad, o que Jesús murió por nuestros pecados para obtener la salvación, ya que los judíos no tienen dichas creencias. 5. Los primeros cristianos. Históricamente, hubo muchas sectas en el cristianismo primitivo, que tuvieron diferentes creencias con respecto a Jesús. Puedes revisar el libro de John Evans, Historia de todas las sectas y denominaciones cristianas. Algunas creyeron que Jesús era Dios, otras creyeron que Jesús no era Dios, pero era en parte divino, y otras creyeron que era un ser humano, nada más. El cristianismo trinitario, el cual cree que Dios, Jesús y el Espíritu Santo, son uno en tres personas, se convirtió en la secta dominante del cristianismo. Una vez que fue formalizada como la religión estatal del Imperio Romano, en el IV siglo, los cristianos que negaban que Jesús era Dios, fueron perseguidos por las autoridades romanas. Puedes revisar vida y época de Constantino el Grande. Desde este punto en adelante, la creencia trinitaria se generalizó entre los cristianos. Hubo varios movimientos en el cristianismo primitivo que negaron la Trinidad. Entre los más conocidos están el adopcionismo y el arrianismo. El Dr. Gerald Dirks, quien es un experto en cristianismo primitivo, dijo al respecto,
El cristianismo primitivo se vio envuelto en muchos conflictos acerca del tema de la naturaleza de Jesús. Las diversas posiciones adopcionistas dentro del cristianismo primitivo fueron numerosas, y por momentos, dominantes. Se puede especular que el cristianismo arriano y nestoriano bien podría ser una fuente muy importante dentro del cristianismo actual, si no fuera por el hecho de que esas dos ramas del cristianismo, que originalmente se ubicaban en el Oriente Medio y el norte de África, fueron muy similares a las enseñanzas islámicas con respecto a la naturaleza de Jesús, que con toda naturalidad fueron absorbidas por el Islam a comienzos del siglo VII. Ya que hubo tantas sectas en el cristianismo primitivo, cada una con diferentes creencias acerca de Jesús, y con sus propias versiones de la Biblia. ¿Cuáles de ellas podemos decir que seguían las verdaderas enseñanzas de Jesús? No tiene sentido que Dios enviara innumerables profetas, como Noé, Abraham, Moisés y otros, para decirle a la gente que crea en un solo Dios, y de repente enviara el mensaje radicalmente diferente de la Trinidad que contradice las enseñanzas de sus anteriores profetas. Es claro que la secta del cristianismo, que creyó que Jesús era un profeta humano y nada más, estaba siguiendo las verdaderas enseñanzas de Jesús. Esto es porque su concepto de Dios es el mismo que fue enseñado por los profetas en el Antiguo Testamento. 6. Jesús en el Islam. La creencia islámica acerca de Jesús nos desmitifica quién fue el Jesús real. Jesús en el Islam fue un individuo extraordinario, escogido por Dios como un profeta y enviado al pueblo judío. Él nunca predicó que él mismo fuera Dios, o el Hijo verdadero de Dios. Él nació milagrosamente sin padre, y realizó muchos milagros sorprendentes, como curar al ciego y al leproso, y levantar al muerto, todo con el permiso de Dios. Los musulmanes creemos que Jesús retornará antes del día del juicio, para traer justicia y paz al mundo. Esta creencia islámica acerca de Jesús es similar a la creencia de algunos cristianos antiguos. En el Corán, Dios se dirige a los cristianos sobre Jesús de la siguiente forma. En el noble Corán, en la aleya 171, de la Sura de las Mujeres. Oh, gente del libro, no se extralimiten en las creencias de su religión. No digan acerca de Dios sino la verdad, porque el Mesías, Jesús hijo de María, es un mensajero de Dios y su palabra, que depositó en María, un espíritu creado por él. Crean en la unicidad de Dios y en sus mensajeros. No digan que Dios es una parte de la Trinidad, abandonen esa idea, es lo mejor para ustedes. Dios es una única divinidad. Lejos está, glorificado sea, de tener un hijo. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Dios es suficiente como protector. El Islam no es solo otra religión, es el mismo mensaje predicado por Moisés, Jesús y Abraham. Islam literalmente significa sumisión a Dios, y nos enseña a tener una relación directa con Dios. Nos recuerda que, ya que Dios nos creó, nadie debe ser adorado excepto Dios. También nos enseña que Dios no es como un ser humano, o como nada que podamos imaginar. El concepto de Dios está resumido en el noble Corán, en la sura de la adoración pura. Él es Alá, uno. Alá es el absoluto. No engendró ni fue engendrado. Y no hay nada ni nadie que sea semejante a él. Convertirse en musulmán no es darle la espalda a Jesús. Por el contrario, es regresar a las enseñanzas originales de Jesús y obedecerlo.